Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Primera Palabra, donde inicia el debate este domingo de Ramos con muchos temas que por supuesto vamos a debatir y analizar para que usted todavía tenga, algún conocimiento mayor que le permita tomar decisiones muy cruciales en este año 2025. Pero bueno, no estoy solo, por supuesto, voy a comenzar a saludar a nuestra compañera Adalí Aguirre. Adalí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Carlos? Y a todos ustedes que nos acompañan por la pantalla de Canal 1. Hoy estamos súper acompañados con el análisis de la política nacional, todos los detalles, el avance. Son muchísimas cosas lo que vamos a ver hoy. Bueno, y también aquí en el set de La Primera Palabra tenemos como invitado a Danilo Chávez, colega de la Reacción CR. Danilo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, por supuesto, en el set, en este domingo, noche donde vamos a hablar de muchos temas. Al contrario, don Charlie, encantado de estar aquí. La feliz noche para toda la audiencia, enorme audiencia de este canal que va poco a poco creciendo y por supuesto que mejor acompañado con colegas que ejercen lo mismo, la misma pasión del periodismo y la política y ya va entrando en esa vorágine de la política y por supuesto entiendo que tenemos una invitada por Zoom también en esta noche. Se nos escapó, se nos dio la fuga nuestra compañera también y panelista Mariela Palma. Mariela, ¿cómo estás? Hola, otra vez, esta vez desde la casa, pero encantada. Y yo creo que, bueno, ya como ustedes lo mencionaron, ya está calentando todo lo que viene en campaña electoral, ¿verdad? Correcto, Mariela. Y bueno, vamos a iniciar de una vez porque la gente quiere ver los temas de los que vamos a comenzar a debatir. Y es que, bueno, sin lugar a dudas, ya ha pasado prácticamente una semana desde finalizada esta convención interna del Partido Liberación Nacional. Expectativas, dicen en la cúpula que fue un éxito. Lo cierto es que tuvieron una enorme disminución de los votos en comparación a otros periodos de convenciones para escoger candidato o candidata. Danilo, ¿cómo viste este proceso? Estuviste cubriéndolo de lleno a través de tu plataforma y fue un desazón, siento yo, un sabor como entre dulce y amargo para Liberación, porque, bueno, fue un proceso ordenado, hay que decirlo, pero no fue tampoco, digamos, este movimiento o esta indicación que habían dicho que era el partido donde pues movían masas y no fue tanta la masa. Bueno, indiscutiblemente numéricamente fue un bajón frente a procesos, o sea, los números no mienten. Hay algunos atenuantes que yo creo que hay que considerar. En esto, don Charlie, Adalí, muchas veces, obviamente, el sector oficialismo siempre ve las cosas como que no perdió, ¿verdad? Eso en todo lado es igual que en una encuesta, la parte que sale mal nunca lo admite. Hay un análisis indiscutiblemente hacia adentro, ¿verdad? Que ellos, ojalá uno pudiera tener más acceso a esas discusiones internas que yo no dudo que va a tener el partido. Hay un análisis desde afuera que se hace también político por los sectores que no quieren admitirle nada a quien sea el gobierno, sea en este partido, en este caso el Partido de Liberación Nacional. Por los números, en efecto, fríamente, pensaríamos que fue una disminución contundente y que fue un fracaso desde el punto de vista. Ahora, yo creo que la gran batalla, y ellos lo saben, es lo que ocurre el próximo año. Entonces, el detalle es cuando uno se miente a sí mismo, ¿verdad? Si el partido ve que todo fue muy bien, creo que no podrá, con esto mismo no gana, no pasa ni a segunda ronda, ¿verdad? Está clarísimo, pero hay algunos atenuantes que quizá a lo largo de este programa podemos ir desarrollando. Sí, aquí hay un detalle, porque es por un lado la parte logística, que sí, en efecto, tuvieron que hacer toda una gestión para llegar a los 84 cantones, a los diferentes centros de votación, pero también está la parte numérica. Estamos a menos de un año de que sean las próximas elecciones y entonces ahí es donde qué es lo que tiene que hacer el Partido Liberación Nacional, de qué armas se va a valer, no lo sabemos, pero sí, si nos basamos en los números, como decía hace algunos días, las matemáticas son duras, son crudas, así sencillamente. Mariela, los números son claros, es más, lo debatíamos incluso en el programa de la semana anterior que le dimos amplia cobertura a esta convención interna. Hablábamos de que, se habían impreso papeletas para 600,000 votantes, se esperaban 100,000, creo que, la cúpula y el Partido Liberación lo logró, superaron, me parece, los 100,000 votos. De momento, pues no ha sido totalmente validados todos los votos, están en el escrutinio, pero
bueno, se superaron estos 100.000, pero sí, en comparación a los 400 y resto de mil de las convenciones pasadas, pues sí hubo un bajonazo completo en este 2025, Mariela. Sí, como han dicho los compañeros, numeritos hablan y tuvieron aproximadamente 147,000 votos. Esto quiere decir que respecto a otras elecciones internas tuvieron una caída de cerca de 280,000 votos, que es un 66% menos de participación en una elección interna. Esto sin duda es un golpe duro. Como decía Danilo, ¿verdad? El oficialismo, ¿verdad? Tiene que mostrar una cara de que fue exitoso, pero yo creo que ellos sí saben que eso fue un golpe duro y que están empezando además la carrera con un porcentaje muy bajo, porque esto solo representa un 4.17% del padrón electoral costarricense. O sea, esto es con lo que están empezando. Liberación Nacional está acostumbrada a empezar en esta carrera electoral normalmente con 11%, por ahí más, ¿verdad? Y yo creo que saben que el trabajo que tienen por delante, si quieren al menos, ¿verdad?, llegar a la segunda ronda como lo han hecho anteriormente, y también eso es algo que hay que mencionar. Liberación Nacional ya lleva varias veces que no logra estar en gobierno, y ellos sí tienen, y lo mencionaba yo también en la cobertura que dimos, sí tienen esa vocación de participar para ganar al Ejecutivo, ¿verdad? Porque hay partidos que sabemos participan siempre creyendo en sacar diputados. Ellos sí han luchado por ese Ejecutivo y pues en los últimos 3 periodos, ¿verdad?, no lo han logrado, y pareciera, si vemos los números, que van a tenerla muy complicada, porque están además empezando apenas con un 4.17% del padrón electoral, que en teoría, ¿verdad?, que participaron en la interna, digamos que se podría asumir que los apoyan o que podrían apoyarlos, ¿verdad? Bueno, fue una victoria apabullante, hay que decirlo así, del precandidato Álvaro Ramos, quien, bueno, incluso en algún momento de la contienda interna de los verdiblancos hubo acusaciones por parte de Gilbert Jiménez de que había favorecimiento de la cúpula hacia ciertos candidatos, específicamente a Ramos. También el desenvolvimiento que tuvo tanto Carolina Delgado como don Marvin Taylor, que bueno, no les alcanzó. Vamos a pedirle a nuestros compañeros ver las siguientes pantallas del último corte de esta Convención Interna de Liberación Nacional para ver los números. Ahí están, compañeros, los números, decía Dalí, no mienten. Al corte número 5 que ha publicado Liberación Nacional en su plataforma digital, está Álvaro Ramos con un 77.8%, Dalí. Ahí seguimos Gilbert Jiménez, 9.98%. Más bien bajó frente al primer corte, que era 81%, 8 de cada 10, por resumirlo. Ahora es como 7 de cada 10. Carolina Delgado, 4.67%. Vamos a ver la siguiente pantalla, nos queda todavía Marvin Taylor con un 4.18%. Y ahí están los votos en blanco y los votos en nulo. Vea ese detalle, vea, 4.18%. Si usted suma en blanco y los votos nulos, no andan demasiado lejos. Y ojo, toda la inversión económica que se tuvo que hacer para la campaña. Incluso usted hizo un análisis en sus redes sociales Así con es. uno de los precandidatos. Así es, entonces vean lo que cuesta una campaña política. Inicialmente la base eran 14 millones, luego fue subiendo a raíz de que salían las opciones, al inicio eran 7, y fueron saliendo, y entonces tuvieron que invertir todavía más dinero. Ahora, ¿qué pasa? Que obtienen resultados parecidos entre alguien que invirtió muchísimo dinero, en el caso de don Marvin Taylor, son millones los que se invirtieron, y nulos y blancos no andan demasiado lejos. Sí, lo que ocurre es que, bueno, Marvin Taylor yo creo que llegó muy tarde a la contienda electoral. Estaba claro que había un movimiento al interno del partido para intentar que la convención fuera cerrada, lo que se denomina cerrada. No le funcionó, y no porque don Marvin lo quisiera. Yo creo, le voy a decir sinceramente, yo creo que de los 4 el que tiene un cartel más, una trayectoria bien interesante es don Marvin Taylor. Tenía mejor currículum. Así es, no me cabe la menor duda, en bancos internacionales, Banco Asiático y demás. Lo que pasa es que en buena medida la elección es un concurso de simpatías. ¿Qué le falló? ¿Qué le falló a Marvin? Venir antes, involucrarse antes, y yo creo que don Álvaro fue, desde que llegó, generó un entusiasmo que
A ver, yo creo que en números, repito, es muy poco lo que tiene, y además 150,000 lo que más o menos votaron en términos generales, pero cuidado, y si es un outsider, porque las críticas que a él le hacían era que él no tenía militancia, en buena medida. Y le voy a decir una cosa, yo creo que eso es cierto, pero no le va a importar, porque en esta campaña, si Liberación pretende ganar la elección, que lo pretende, tiene que tener mucho más allá de Liberación. Es decir, con Liberación no se gana. Cuidado y si usted quita esos 150,000 y lo que ocupa son los 500,000 o 600,000 fuera de Liberación Nacional. Lo que ahora él tiene la representación de un partido organizado que tendrá que escoger sus diputados, que obviamente pretende erigirse como el gran competidor del chavismo o del partido, que ya hablaremos sobre eso, etc. Y en este momento no figura en el panorama político ninguna otra fuerza. Una fuerza que yo creo que perdió con no hacer convención fue el PUS, porque no es noticia. Correcto. No estamos hablando de noticia. Entonces, si fuera don Leslie, fuera quien sea, por la razón que sea, pero don Juan Carlos supongo que se moriría por entrevistas y por aparecer y por decir qué piensa, pero no va a ser noticia. En el ojo público. La noticia hoy está en, ciertamente, si el chavismo va a tener candidato o no, porque se le empiezan un poco a caer ciertas piezas, ¿verdad? Y no me quiero adelantar, pero quién va a ser, y si tiene partidos, si tiene 18, 20 partidos, 5, 7 partidos, y todos los del tribunal los va poco a poco, ¿verdad? Pero Liberación va erigiéndose como, en el mundo de las cosas, creo, don Charlie, son como binarias, Saprissa Alajuela, Boca River, el Madrid Barcelona, son A y B. La gente, creo que al 2026 será como dos cartas nada más. O la continuidad del chavismo, quien vaya a ser, si es que, repito, logran inscribir partidos, logran inscribir candidatos, etcétera, etcétera, o bien quien represente el cambio al chavismo. Y hoy, pero tiene que hacer, exactamente, tiene que crecer. Y hoy, de todas formas, don Álvaro, como candidato, me parece todavía está muy cele, ¿verdad? Todavía le falta saber debatir más. El día de la convención interna, bueno, Adalí siguió de lleno algunos de los candidatos, incluso estuvo en el balcón verde, y es momento de escuchar a los protagonistas, porque de eso se trata la primera palabra, poder debatir y escuchar también a las voces. Y bueno, por supuesto, le seguimos el pulso a Álvaro Ramos, le seguimos el pulso también a don Ricardo Sancho, presidente del partido político, y bueno, lo decíamos al inicio de este programa, dijo, bueno, para Liberación fue un éxito el proceso, la convención sí transcurrió sin problemas, incluso solo hubo problemas creo que en 6 centros educativos, cuando días antes había esta polémica de que pues no había un panorama pues claro sobre si todos los centros los iban a prestar, si se iba a poder abrir las urnas a tiempo. Entonces, ¿qué les parece, compañeros, si vamos de inmediato a escuchar a las voces? Vamos a escuchar a don Ricardo Sancho también, que dijo Álvaro Ramos en esa victoria. En política los tiempos son diferentes, lo que hoy ocurre, mañana podría cambiar, y yo creo que lo que aquí hubo fue una participación bastante decente, bastante robusta de muchos liberacionistas. Creo que fue un éxito, yo no creo que se haya sido un fracaso. Para el líder de las justas electorales, Álvaro Ramos, también fueron muy positivos los resultados. Esta victoria nos da el mandato de la renovación, una renovación que ya había empezado, ya la habían empezado los jóvenes, varios de ellos aquí hoy, entre muchos otros en todo el país, y yo dije, esto hay que apoyarlo, esta bandera yo quiero levantarla. La renovación ya había empezado y hoy se materializó. La renovación va a continuar. Mariela, en voz tuya, ¿ganó Liberación con esta convención o era mejor no hacerla y no exponerse? Vean, yo creo que la celebración se da de parte de pues el grupo de Álvaro Ramos. Ellos obviamente estaban celebrando que ganó Álvaro Ramos, pero no es un éxito para Liberación Nacional, es un éxito para la tendencia de Álvaro Ramos. Y ahí sí, pues pueden celebrar, y lo vimos celebrando, que fue a la tendencia de Álvaro Ramos. Pero yo sí creo que se expusieron, porque creo que la gente esperaba, ¿verdad? Y ellos mismos, yo creo que aunque dijeran que esperaban 100,000 votos, uno siempre se pone la barrita baja, ¿verdad? Para poder sorprender, pero yo creo que de esperar, ¿verdad? Una participación tan baja respecto a años pasados, sí, lo que Liberación mostró en esta convención es que es un partido debilitado, que es un partido, o sea, que ha perdido votaciones, y también
votantes, perdón, y también creo que muestra una desconexión de los partidos tradicionales con el costarricense y pues las inquietudes que tiene en este momento. Yo realmente cuando vi diciendo que había una celebración en Liberación Nacional, pensé esto es como celebrar el gane de un partido en un estadio vacío, ¿verdad? Porque realmente sí es evidente que no es una celebración para Liberación Nacional, aunque, o sea, repito, sí para Álvaro Ramos. Y aquí quisiera mencionar también un tema con Marvin Taylor y con Álvaro Ramos y con todos se aplica lo mismo. Los candidatos, por lo general, cuando se hace una encuesta, se ve qué tan conocidos son y qué tan conocidos no son. Yo sí creo que, por ejemplo, Álvaro Ramos ya es bastante conocido, ¿verdad? O sea, él ha tenido varios cargos públicos y todo. Entonces, digamos que del apoyo que él tenga para crecer, tiene menos que el que pudiera tener Marvin Taylor porque él no es conocido. Entonces, digamos, su techo es mucho más amplio para crecer y empezar, digamos, a que la población lo conozca de cero. Ya cuando usted tiene, por así decirlo, una reputación y lo conocen, o sea, lo que usted puede crecer es menos. Entonces ahí también eso representa un reto. Ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a convencer a la gente? Cuando empiezas como outsider es más fácil, ¿verdad? Es más fácil porque tenés tu carta de presentación en blanco y puedes ponerle lo que quieras, ¿verdad? Abstencionismo se registró sin lugar a dudas en esta convención verde y blanca. A Ali, bueno, iniciamos este 2025, creo yo, pues moviéndose la arena política con bastante impulso, pero bueno, si sacamos por la víspera el movimiento de liberación que se suponía iba a mover masas y no logró hacerlo, los demás partidos donde sus estructuras son más pequeñas, más disminuidas, ¿cómo pintará este 2025, Dali? Bueno, es que hay dos cosas que son como universos aparte. Una cosa es lo que la persona puede escribir en sus redes sociales, en chats, en grupos, etcétera. Y otra cosa muy diferente es cuando ya se habla de ir a votar, que el ciudadano realmente decida emitir su voto. Porque si vemos en redes, vimos canciones a Gilberto Jiménez, que ni siquiera era que las estaba haciendo él, sino pues el mismo sector popular. Pero al final muchísima gente que dijo apoyarlo no fue a votar. Entonces no se vio reflejado, a pesar de que haya empatía o cierto interés, digamos en el caso de don Gilberto Jiménez, igual podría pasar en estas elecciones venideras. Si el ciudadano no toma la decisión realmente de ir y emitir su voto por quien así lo decida, los resultados pueden verse como los que se vieron en esta convención del Partido de Liberación Nacional. Bueno, compañeros, ha llegado el momento de irnos a nuestra primera sección, que siempre la denominamos la frase del día. Vamos a salirnos completamente de la Convención de Liberación Nacional y nos vamos a comenzar a adentrar en nuestro próximo tema, donde ya venimos a hablar del oficialismo y de este movimiento denominado el chavismo, por supuesto, también para estas próximas elecciones. Pero vamos a ver primero nuestra frase del día. Compañeros y amigos televidentes, esa es la frase del día. Sobre el fiscal general, la fiscalía quiere sacar a Rodrigo Chávez esposado, como predijo José María Figueres. Son palabras de la diputada oficialista Pilar Cisneros. Y que bueno, comienza también en esta disputa que ha mantenido el gobierno en su figura de Rodrigo Chávez. ¿Cómo ven estas palabras de Pilar Cisneros, Danilo, desde tu perspectiva? Varios elementos. Primero, estoy seguro que el apellido Figueres, o más que todo José María Figueres, desde campaña lo tienen toda la formulación de campaña que tiene el gobierno, que solo mencionarlo es provocar las redes en contra. O sea, meta a José María por la razón que sea. Y se lo dice alguien que ha cubierto las conferencias de prensa de hace 3 años. Y entonces lo mete aunque no tenga absolutamente nada que ver. Es más, en alguna ocasión el presidente Chávez dice, ¿quién fue el que hizo tal ley para provocar que alguien se lo dijera? Genera morbo. Él sabe, él se está acordando perfectamente. Pero lo dice. No, más que morbo es que los algoritmos también en redes sociales funcionan de que usted tira ciertos nombres y genera toda una cantidad de rechazo absoluto.
¿verdad? Entonces, él lo menciona con esta idea. Y toda esta idea de que liberación domina los poderes, esto suena muy interesante. Luego, alguien que le encanta la ficción como a mí, que me fascinan las películas de ficción y todo esto. Y doña Pilar, que yo no sé si es jefe oficialista, ministro de la Presidencia o ministro de Comunicación, o los 3 cargos a la vez. Por eso es que creo que no hay ministra de la Presidencia, porque no interesa gobernar ya, pues ese no es el tema, pero creo que no interesa gobernar, interesa hacer campaña para el gobierno. Por algo, el viernes anterior fue don Stefan Brunner a Alajuela, no fue el presidente fue el miércoles, porque el miércoles era la campaña y el viernes era un acto de Estado. Acto oficial, una recordación de los filibusteros, de la guerra de Rivas. Entonces el presidente manda a don Stefan Brunner, vaya usted porque este acto ya no interesa, el que interesaba es el miércoles. Bueno, pero ahí es una suposición, porque no por sabemos supuesto. con exactitud Por qué supuesto. sucedió a lo interno, ¿verdad? Claro, pero le digo una cosa, Dalí, que usted le escuchaba al presidente todos los miércoles, lo que se ve no se pregunta. El presidente lo ha dicho, lo que se ve no se pregunta. Y no solo el presidente, lo ha dicho entonces, Laura Fernández, claro, una de las figuras de las que vamos a venir a hablar, pero eso sí, luego de este corte comercial. Ya venimos con más de La Primera Palabra acá por la pantalla de Canal. Pásate a Colby con tu plan postpago Ultra K y disfruta de apps ilimitadas. Navega con más gigas que podés acumular y aprovecha un 30% de descuento en tus primeras 3 facturas. Además, tenés minutos y SMS ilimitados de Colby a Colby y queda participando por tarjetas de regalo de 100,000 colones o entradas a partidos de fútbol o conciertos. De reglamento en colby.cr. No seas indiferente. El robo de combustible nos afecta a todos. Denuncia al 1002. Necesitamos tu ayuda. Don Perucho. Descubre Don Perucho. Traemos a tu mesa la auténtica tradición y el sabor que despierta recuerdos. Disfruta de nuestros granos ideales para tus platos favoritos. Saborea nuestros dulces perfectos para preparar tus postres. Y no olvides nuestras especias que añaden un toque especial a tus comidas. Elige Don Perucho y saborea la esencia de nuestras raíces. Distribuido por Ruteo Central y del Caribe, conectando productos en todas partes. Don Perucho, cultivamos tradición. En el 10º año del reinado de Nerón, prepárate para ver a Roma cambiada. La gente vive con miedo, en constante temor, porque Roma ha perdido el favor de los dioses. Estás en deuda conmigo, Petronius, como Séneca, que no se ha aparecido en el palacio hace días. Muchos de nosotros somos dioses. El César, tú mismo, Petronius, y tal vez Marcus Vinicius. Quo Vadis, de lunes a domingo a las 4 de la tarde, por la pantalla de Canal 1. Primero en tu corazón. Este 11, 12 y 13 de abril, la región Brunca celebra su historia con el Festival de las Esferas. Un legado ancestral grabado en piedra y tradición. Cultura viva en cada rincón de la región Brunca. Vive el festival y el alineamiento del sol con las esferas precolombinas. Música, arte y recorridos guiados por nuestros tesoros arqueológicos. Siente la energía del RAI Cultural. Una iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud que le lleva arte a usted. Región Brunca, el legado que nos une. ¿Te has puesto a pensar en el impacto que esto puede causar en la vida de la otra persona? La violencia digital no solo afecta a las personas que están siendo quemadas. Compartir esta información nos hace cómplices. Rompe la cadena. Haz clic en el respeto. Construyamos relaciones saludables sin violencia.
ya se han vendido algunas entradas para el baile. Quienes están en los conjuntos de la música, ya está Álvaro Ramos, ya está Juan Carlos Hidalgo, se han sumado algunos candidatos, como lo ha manifestado Claudio Alpizar, como lo ha manifestado Fernando Zamora. Hay intenciones del PAC por ahí, con alguna corriente, incluso han nombrado o señalado a la ex primera dama Claudia Dobles. Pero bueno, nos falta todavía un invitado, una orquesta para este baile, es el oficialismo o el movimiento del oficialismo, que bueno, lo han catalogado en algunos momentos como el chavismo, como el rodriguismo, y bueno, de eso vamos a hablar en este bloque, porque hay algunos nombres, se han bajado algunos del bus también, pero bueno, compañeros, sin lugar a dudas, Mariela, ¿qué ves vos? No han dicho nada todavía, lo que se ve no se pregunta, dicen. Bueno, la misma Pilar Cisneros en la entrevista que le hicimos la vez anterior decía que ellos iban a esperar hasta el último minuto, ya decía que por el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo realmente lo que creo es que es una estrategia porque cuando sale un candidato, y lo hemos visto muy temprano, también se presta para tener ataques anticipados y bueno, que bajen a ese candidato del bus, como vos mencionás, ¿verdad? Yo creo que lo están haciendo también para cuidar, digamos, digamos que en un ajedrez, ¿verdad?, a su reina o a su rey de ataques, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía no lo quieren pasar hacia adelante, ¿verdad? Y lo veo más como una estrategia. Pero, por ejemplo, vemos el Frente Amplio que su convención va a ser hasta agosto, ¿verdad? El 3, si no me equivoco. Entonces, o sea, no es el único que está esperando al último minuto, ¿verdad?, para mover sus fichas, pero yo sí creo que es más una estrategia para cuidar a su candidato. Si lo sacan ahorita, los ataques empiezan desde ahorita, ¿verdad? Y además, o sea, tomemos en cuenta que, y yo creo que esto es una verdad que todos conocemos, todos los partidos lo que están esperando es ser ellos esa oposición al chavismo en las elecciones, ¿verdad? Todos se quieren vender como, bueno, el chavismo, ¿verdad?, que tiene mucho apoyo, y todos los partidos quieren ser el antichavismo, ¿verdad?, o el candidato que le va a dar la pelea. Entonces yo creo que sí, en el momento que salga ese candidato, pues va a ser todos contra el chavismo, ¿verdad? Que aparte, saliéndome el tema, pero lo que mencionaron de lo de Pilar y esto, yo sí creo que la oposición no está siendo muy estratégica, porque todo este tema de, por ejemplo, que Juan Carlos Hidalgo, Liberación Nacional han estado apoyando al fiscal y han estado respaldando al fiscal, yo creo que eso lo que hace es alimentar el discurso que ya Rodrigo Chávez tiene. O sea, yo creo que, por ejemplo, la oposición debería de tomar una participación más activa, ¿verdad?, de poner ellos temas sobre la mesa y no, vamos a ver, el fiscal es muy cuestionado por la población, igual que el Poder Judicial, lo vemos en encuestas, y yo creo que a la oposición apoyar a Carlos Díaz, por ejemplo, que tiene incluso causas abiertas y todo esto, lo que hace es más bien ayudar a que el discurso de Pilar, el de Rodrigo Chávez o el chavismo en general, pueda seguir siendo de, bueno, es que el fiscal está contra mí, ¿verdad? Y pues además lo mencionaba Danilo, o sea, yo creo que Carlos Díaz en este momento es igual que decir Figueres en la población. Son nombres que la población los ve como negativos y que una vez, pues, generan críticas, ¿verdad? Yo sí creo que hay varios nombres, y yo no sé si vaya a ser Laura Fernández, pero lo que me parece extraño es que si va a ser ella, ¿por qué tienen tan escondidos otros nombres que sí he escuchado? Yo he escuchado, por ejemplo, que han evaluado la candidatura de Erwin Macís, por ejemplo, el del BCIE, que fue candidato en el PUSC, y ese no lo he escuchado, ¿verdad? Lo tienen como muy calladito. Yo no sé si ellos lo que más bien pretenden es sacar un candidato debajo de la manga que nadie se esperaba. Eso es una posibilidad que podríamos barajar, ¿verdad?, en este momento. ¿Cómo vas, y sí creo que están cuidando. ¿Cómo vas viendo, Danilo, bueno, esta baraja que ha mantenido el chavismo, por decirlo de alguna forma? No hay partido, se ha asociado con algún movimiento de algún otro partido,
Incluso se vaticinó en la marcha esta contra el fiscal, donde, bueno, acudieron no solo el gabinete, sino también el mandatario y también algunas otras personas que fueron parte del gobierno y que incluso hasta se acusó de hacer esta marcha como parte de alguna campaña política, también, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, se han bajado nombres como Mauricio Batalla, Danilo, y también lo mencionaba Mariela, el nombre de Laura Fernández, que también sigue pesando dentro de esta estructura pues, aliada al oficialismo y que podría darse una sorpresa. Bueno, hay nombres que hace rato no sabemos nada, qué está haciendo Luis Amador, si tiene partido o no tiene partido, si está negociando con el PSD o no. En el oficialismo se habla de Juan Diego Castro, se habla del esposo de doña Pilar Cisneros. O sea, esto también se ha vuelto como, perdóneme que le diga algo, como un chiste, ¿va? Como si fuera además, a mí me molesta mucho eso de que espere que salga y voy a decir, vamos Charlie, usted va a ser el presidente. Como sorpresa, como más a ver qué sale. Sí, como si fuera una cajita de cornflakes, ¿verdad? Que lo que aparezca ahí, el sabor del mes, ¿verdad? También le hablan, el sabor del mes, en un mes es uno, en un mes es otro. Y la política dentro de todo, yo sé que tiene mucho de emoción, el voto es algo emocional, está probadísimo, todos los estudios lo dicen, y la alegría que tiene Costa Rica es parte de lo lindo que tiene. Pero esto tiene que ser algo más serio, ¿verdad? Esto tiene que ser algo más serio. Si el movimiento rodriguista, si es que digamos que existe, pretende ser algo más serio, tiene que tener logros, tiene que tener sustento. Ya deberían de tener ese nombre. Yo creo que sí, y no lo tienen, y además no tienen ni partido. Y la estrategia es decir, patee la bola hacia adelante porque no tenemos nada, no tenemos ni partido, no me cabe la menor duda. Incluso eso decía Álvaro Ramos, no existe el chavismo. Bueno, no hay partido. Evidentemente hay un número importante de seguidores que tiene el estilo que tiene el presidente Chávez, la forma de ser y toda esta cosa así como muy, ¿verdad? El macho alfa, ¿verdad? Y luego con los términos que tiene esto y que voy contra el sistema y eso puede tener, pero eso mismo creo que se ha ido desgranando, ¿verdad? Esto mismo el colega, el miércoles anterior, que doña Pilar tuvo horas después que decir que no, que hay que respetar la libertad de expresión, ya ellos están sintiendo que esto se les está saliendo de las manos. Y como dice el presidente, aténgase las consecuencias, porque esto no solo es las consecuencias de lo que dice que el Tribunal Supremo de Elecciones, aténgase las consecuencias de lo que han provocado también, de todas estas plazas públicas los miércoles y que lo sacan a Puerto Jiménez, donde no me cabe la menor duda que simultáneamente, y cuidado y más importante, que lo que muestra el gobierno, hacen campaña y andan, ¿cómo se llama?, negociando con alcaldes y andan haciendo trabajo de campo, de campaña, no trabajo de campo de gobierno, no la pregira que ellos hacen, que denomina casa presidencial. El miércoles pasado le anunció me parece que el alcalde de Avangares, que era del PSD, que ya le daba el apoyo al presidente Chávez. O sea, van sumando como dirigentes, aprovechan las giras presidenciales. Pasando lista. Para decir, usted ya está con nosotros. Ahora, el tico no es tonto. El tico dice, yo te digo que estoy con vos. Y eso el presidente creo que ojalá lo haya aprendido, porque el tico, yo no me cabe la menor duda que los miércoles el presidente tenga a Chávez, sabe que hay gente que le aplaude, pero que al final esté diciendo, estoy harto de este estilo, y de que me esté llamando y que me esté regañando y que me esté contradiciendo en medio de todo el país, de las conferencias, que le diga al ministro, no, pero es que usted es muy diplomático, diga las cosas. Lo hace porque, ¿verdad? Porque es el estilo del presidente. Ciertamente todo ese estilo tiene sus seguidores, pero poco a poco yo creo que empieza a preocupar mucho el tema de que en la seguridad acaba de pasar hace Desamparados, hace 2-3 días, situaciones increíbles, y eso, ¿dónde está el logro? O sea, un figuerismo en el pasado o un arismo en el pasado en Costa Rica o en el mundo tiene que sustentarse en logros, en cosas que puedan mostrar. Entonces, de alguna forma le dices al pueblo, esta es mi continuidad, esta es la que va a hacer lo que yo he venido haciendo. Pero ¿cuáles son los logros de un gobierno para decirle, voy con Laura porque Laura va a seguir Laura, por decir cualquiera, va a seguir lo que yo he hecho? ¿Qué ha sido el logro de doña Laura? Con todo respeto le digo, ser leal y nunca contradecirlo, y más bien, ¿dónde están los jaguares y todo ese tipo de cosas? Pero ¿dónde está el logro como ministro de la presidencia? Charlie, yo no me imagino cómo 14 leyes del Tratado de Libre Comercio en la segunda administración del presidente Arias, ¿cuándo hubieran pasado esas 14 leyes del plan con el actual gobierno? Nunca hubiera habido un TLC ni con China ni con Estados Unidos. Porque no han promovido, creo que en los 3 años el gobierno no ha aprobado 14 leyes.
de nada. Más bien ha vetado casi como 6 o 7. Y que bueno, salió Laura Fernández y nos quedamos sin ministro o ministra de la presidencia. Sí, hay un viceministro. Hacía falta, digo yo. Es que yo han funcionado sin. A eso me refiero. Y un ministro de la presidencia es fundamental en un gobierno. En un Rolando Laclea hace algunos años, un Rodolfo Pisa para Carlos Alvarado, un Rodrigo Arias para Oscar Arias en las 2 administraciones. Es que es fundamental la figura del ministro de la presidencia. Pero es que del todo no hay nadie, ¿verdad? Está el viceministro, está fungiendo. No, está doña Pilar Cisneros, con todo. También, ¿verdad? Obviamente, pero, o sea, no es que del todo no hay nadie, sí se está haciendo la gestión. Pero está como la banca ahora. ¿No ha notado que salen los ministros y quienes quedan son los viceministros? Como la banca. Pero también en Liberación, por lo visto, quieren que continúe así, de todas maneras. Ya tenemos a don Rodrigo Arias como, ¿verdad?, como el candidato por parte de Liberación Nacional. Ahora, Ali, ¿qué ha dicho Pilar Cisneros? Vos tenés declaraciones de Pilar Cisneros. Exactamente. Doña Pilar en ese tema ha sido muy clara y eso fue lo que nos contó. La fracción oficialista todavía no tiene claro a quién va a apoyar para el directorio. ¿Por qué? Porque no están todavía todos los candidatos sobre el tablero. Lo que sí estamos absolutamente seguros es que no vamos a apoyar a Rodrigo Arias Sánchez. ¿Por qué? Porque Rodrigo Arias Sánchez ya tuvo 3 años de oportunidad. ¿Y qué es lo que ha logrado como presidente del Congreso? Nada. Muy rápido, compañeros, para pasar a la próxima sección. Mariela, ¿hombre o mujer debería ser el candidato en el chavismo? O sea, para mí es irrelevante si es hombre o si es mujer. La verdad creo que ellos lo que deberían de estar pensando es si esa figura que van a sacar va a lograr capitalizar el apoyo que tiene Rodrigo Chávez, porque Rodrigo Chávez no va a ser el candidato, ¿verdad? Y puede ser que el candidato que ellos estén barajando sí pueda capitalizar ese apoyo o pueda seguir el legado, ¿verdad? O el estilo de Rodrigo Chávez y tenga el mismo apoyo, o puede ser que quien elijan desconecte, ¿verdad?, la población que se siente, ¿verdad?, parte de ese chavismo y más bien como que pierdan ese apoyo, ¿verdad? O sea, lo que tienen ellos que pensar es cuál es la persona que puede capitalizar el apoyo de Rodrigo Chávez, porque vamos a ver, el apoyo no es que simplemente se lo trasladan al siguiente, o sea, no fue que no sé, Luis Guillermo Solís simplemente trasladó a Carlos Alvarado, no fue así. Tome la estafeta. Depende del candidato que tengan, así va a ser, ¿verdad? Los votos y el apoyo no se trasladan de una persona a otra. Pueden hacer, o sea, puede trasladarse ese apoyo, pero todo depende de, pues, quién represente el movimiento, ¿verdad?, chavista como tal. Y ahí sí creo, o sea, lo están cuidando, pero también el tiempo corre y creo que la gente sí se está, pues, como a la espera. Y la gente que además quiere participar en política activamente o en una campaña política, quiere desde ya, ¿verdad?, empezar también a trabajar. Y yo creo que ahí sí como que, bueno, digan el partido, ¿verdad?, que se menciona que puede ser pueblo soberano, pero no se dice tampoco. Entonces yo sí creo que, por así decirlo, para construir una base que, por ejemplo, el día ¿verdad?, el día de la campaña es fundamental, sí tienen que ir desde ya trabajando esas estructuras porque... claro, el candidato y el apoyo es una parte importante, pero también la parte estructural, que ahí pues Liberación sí tiene su estructura, ¿verdad? Para hacer una convención, por ejemplo, a nivel interno se necesita tener estructuras en todo el país y eso es lo que no sabemos. Sabemos que tiene apoyo, pero no hemos visto si tiene las estructuras. Compañeros, vamos a ver la siguiente sección que siempre denominamos el termómetro para medir cómo se están moviendo algunos de los temas, entre ellos el político. Esto es lo más reciente de el CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Compañeros y amigos televidentes, es la intención de voto para el próximo proceso electoral presidencial del 2026 y bueno, de este 100% resalta sin lugar a dudas el 71% de personas indecisas, pero también, bueno, habla de la candidatura de Liberación Nacional con un 7%, voto en blanco también, el voto nulo, y de ahí para abajo empezamos a ver figuras como la de Laura Fernández con un 2%, también, bueno, tenemos algunas otras candidaturas. Juan Carlos Hidalgo aparece con un 1%, incluso, bueno, dentro de la muestra aparecen nombres como Fabricio Alvarado,
como incluso Natalia Díaz, y pues también nombres, bueno, como Claudio Alpizar, Mauricio Batalla, que ya se retiró de la contienda electoral, y bueno, es parte de lo que retratamos en esta intención de voto de la encuesta del CIEP de este mes de abril de 2025. ¿Cómo ves, Danilo, ese recoger de la impresión de los costarricenses para ya menos de un año para ejercer nuestro voto? No sé desde hace cuánto para acá, Charlie, pero hace muchos años ya las elecciones se deciden a muy corto tiempo. Es más, hay un porcentaje hasta que dice el CIEP que la gente se decide frente a la papeleta. O sea, el propio 1 de febrero, en este caso, que el año entrante va a ser así. Entonces, a hoy sinceramente me parece que es evidentemente... Está muy tierno, muy tierno. Absolutamente, y así va a estar durante muchos meses. El propio Partido de Acción Ciudadana, que ganó antes de esta Vea, el propio presidente Chávez no entraba, en la lucha fue entrar a la segunda ronda, ¿verdad? Porque el segundo lugar lo tenía doña Linet Saborío, era la que venía en el PUS. Pero doña Linet, ya sabemos, y lo digo con respeto, que tuvo un desastroso comportamiento en todos los debates. Se lo vaticinó don Juan Carlos Hidalgo, que iba a ser el ridículo, y así lo hizo, ¿verdad? Salió y subió al presidente Chávez. Y ya después fue un poco fácil porque don José María Figueres nunca creció, prácticamente acabó como empezó. Se mantuvo. Ese es lo que decía doña Mariela, que el tema de ser muy conocido. Nadie, creo que en este país no sabe quién es don José María Figueres. El problema es que también nadie. Es muy poco los votos que podría obtener, ¿verdad? Por producto, y no solamente por eso, ahí sí difiero. Conquistar. Ahí sí difiero con don Carlos, don Charlie, porque una cosa es tener, con doña Mariela, una cosa es tener situaciones disciplinarias de que se nombró a la novia, la esposa, la querida, etcétera, etcétera, y otra cosa es acumular, en el caso de don José María, el tren, Alcatel, el Banco Anglo, o sea, ahí podríamos seguir hasta actitudes, el ladrón que le dijeron en el mercado central, etcétera. Son muchas cosas las acumuladas. Entonces, y el Partido de Acción Ciudadana ganó las elecciones, tanto don Carlos Guillermo Solís como don Carlos Alvarado tenía casi como un 1%, como en diciembre, en noviembre del año previo a las elecciones. Este país maravilloso es tan volátil, es tan absolutamente tan libre, que es capaz de hoy no tener ese 70% de nada y en diciembre próximo, en enero, tener un 80% cualquiera, o el presidente Chávez, el chavismo, o la carta opositora, no lo sé. Ali, antes de irnos a la pausa, tu impresión sobre este estudio, que bueno, incluso hasta hicimos una nota para nuestro noticiero y que bueno, imaginamos, como dice Danilo, va a ir pues calentando un poco más porque de momento está apagado el fuego. Sí, y es que de momento ni siquiera se tienen claros los partidos en términos generales. Sabemos que alrededor de 40 partidos van a ser los que van a estar en las diferentes papeletas a la presidencia, para diputaciones, y entonces no se puede tener claro el panorama. Recordemos que hay es más, ni siquiera el movimiento rodriguista, por decirlo de alguna manera, se tiene claro. Y pues también eso es parte de lo que genera confusión. Hay gente que va con Natalia Díaz, etcétera. No saben, el tema de las diputaciones se ha discutido muchísimo, pero todavía no hay certeza de cuáles van a ser esos partidos, porque aún están en ese proceso para que ya puedan decir, ok, este partido va a tener un espacio dentro de la papeleta. Vamos a hacer una pausa acá en La Primera Palabra. En el calendario, las elecciones más cercanas son las del Directorio Legislativo, próximo 1 de mayo. De eso venimos a hablar tras la pausa. Seguirá Rodrigo Arias. Bueno, lo veremos. Expertos en coloración y cuidado profesional para el cabello. Cosmética capilar natural, vegana y respetuosa con el medio ambiente. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Jesús, espera! Hola, Santiago. ¿Quieres unirte a nosotros? Ven conmigo. Yo te haré pescador de hombres. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Salve, Maestro. La Espina de Dios. Viernes Santo, 7 de la noche, por la pantalla de Canal 1. Primero en tu corazón.
por Ruteo Central. Muebles Archí Heredia, lo mejor en diseño y calidad para tu hogar. Tenemos todo en camas, mesas, sillones y más, para que tus espacios luzcan perfectos. Visítanos en Heredia y descubre la diferencia. Contáctenos al 2237 3496. Síganos en redes sociales como Muebles Archí Heredia. ¿Querés ser parte del viaje seguro por la niñez? World Vision te está buscando. ¿Sabes cómo superhéroes, al igual que vos, cambian la vida de los niños, niñas y adolescentes? Ellos te lo van a explicar. Aprendo a hacer las cosas sola. Ahora conozco mis emociones. Siempre juego con mis amigos. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez y sí a las oportunidades. Distribuido por Ruteo Central. Continuamos con más de la primera palabra, donde inicia el debate por la pantalla de Canal 1. 3 diputados quieren ser presidentes de la Asamblea Legislativa. Uno de ellos es Rodrigo Arias, de Liberación Nacional, que sería su cuarto periodo consecutivo al mando de la Asamblea. ¿Cómo vemos esto, Mariela? ¿Cómo ves este movimiento dentro del plenario? Habrá, algunas alianzas para ver si logran quitarle la silla a Liberación, al mando de Rodrigo Arias. Bueno, el hecho de que Rodrigo Arias esté por un cuarto año consecutivo, yo lo interpreto de 3 formas. La primera, los que están apoyando que Rodrigo Arias sea el presidente de la Asamblea Legislativa, están diciendo que queremos que todo siga igual, ¿verdad? Porque ha estado en los últimos 3 años y, de hecho, hemos visto desde el primer año hasta ahorita igual, ¿verdad? Una desconexión total entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y pues a pesar de que muchos han mencionado acá de que Pilar es como la ministra de Comunicación, de Presidencia y todo al mismo tiempo, pues realmente no se ha visto reflejado en que la Asamblea pueda llegar a acuerdos con el Ejecutivo. En todos estos años ha sido una constante ataque de un lado para el otro, ¿verdad? Eso por un lado. 2, respecto, digamos, otro punto, respecto a Liberación. Álvaro Ramos sale y dice: quiero renovar a Liberación Nacional, quiero nuevas caras, y día siguiente va y dice: queremos que siga Rodrigo Arias en la presidencia, ¿verdad? Como representante de Liberación también, que Rodrigo Arias representa básicamente todo lo que es la política tradicional, o sea, yo diría que es una de las caras en Costa Rica la política tradicional. Entonces esto suena contradictorio. Y el otro punto es, vamos a ver, yo creo que el discurso de Rodrigo Chávez, que ha traído desde hace rato, incluso él mismo dijo, y la misma Pilar lo ha repetido, nosotros no nombramos un ministro de Comunicación mientras siga, un ministro de Presidencia mientras siga Rodrigo Arias en la Asamblea Legislativa. ¿Esto cómo se interpreta? Bueno, o sea, lo que ellos han dicho es: Rodrigo Arias es una persona con la que no podemos dialogar, que la Asamblea es la que no está colaborando. Nosotros hemos presentado proyectos, nosotros hemos tratado de hacer, pero con él no se puede. Y yo creo que para el oficialismo, que siga Rodrigo Arias, yo diría que hasta es un triunfo, o sea, un triunfo para poder seguir diciendo: vea, nosotros intentamos, es más, presentamos otros candidatos con los que podemos dialogar, pero la Asamblea Legislativa sigue empeñada en no colaborar, sigue empeñada en no dialogar y quiere que todo siga igual y que el país no camine. Eso va a ser lo que saldría diciendo, ¿verdad? El chavismo sí sigue Rodrigo Arias.
Hay otros candidatos, por ejemplo, Nueva República presentó a Brown, ¿verdad?, como candidata. El mismo gobierno ha dicho también en ocasiones, nos lo dijo a nosotros Pilar Cisneros, con el partido, con la fracción, que el chavismo mejor se ha entendido o que ha tenido mayor diálogo ha sido con Nueva República. Ahí podríamos ver dos aspectos, y contrarios a lo que acabo de decir sobre el tema de Rodrigo Arias. Se podría ver como de, bueno, si quedara ella, bueno, Rodrigo, Pilar, Ejecutivo, ya nombramos a alguien que ustedes incluso mismos han dicho que con Nueva República se puede dialogar más o que ustedes entienden mejor. Bueno, ahora sí, entonces sí queremos ver ese cambio, ¿verdad? Y ese cambio de que ya la excusa no va a poder ser de, pues no, es que no, el presidente de la Asamblea actual no se puede dialogar, no colabora, y pues no hay, digamos, una comunicación directa. Si quedara ella, yo creo que ya ese discurso tendría, o sea, quedaría sepultado, ¿verdad? Y ellos tendrían que llegar a acuerdos con la Asamblea, porque si no, ya, pues entonces, ¿cuál sería, verdad, la otra excusa o lo otro que dirían? Entonces yo creo, por un lado eso, y por otro lado, también creo que, o sea, la misma oposición podría decir, bueno, está bien, ahora sí tienen alguien con quien ustedes mismos han dicho que pueden dialogar, lleguen a acuerdos, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo creo, y lo digo sinceramente, que a la oposición no le sirve poner a Rodrigo Arias, no lo digo al chavismo, ¿verdad? Que el chavismo ya dijo que no lo apoya. Yo creo que a la oposición no le sirve porque es prácticamente, yo diría que ayudarle, respaldarle y darle insumos para la campaña política y digamos, la retórica que se tiene ahorita del oficialismo va a ser alimentada y va a ser más bien reforzada si sigue Rodrigo Arias. Danilo, hablamos de nombres: Rosalía Brown, Vanessa Castro y Rodrigo Arias. ¿Consideras que algunos de los otros dos candidatos pueden quitarle esa silla por cuarto año consecutivo? Vea, don Charlie, si hay alguien que sabe hacer política, hablarte de la política, son los hermanos Arias. Es el expresidente Arias y don Rodrigo Arias. Yo no descarto un movimiento inteligente, hábil en las horas cercanas, porque si hay un diputado más distante del presidente Chávez que Rodrigo Arias, es Vanessa Castro, por todo lo que el presidente Chávez ha hecho con ella, con un canal de televisión, toda su experiencia ella en materia de frecuencias y demás. Todos recordamos lo de México, con un embajador y todo ese tipo que le ocurrió. Entonces, si don Rodrigo Arias, con una gran negociación, porque aquí hay algo interesante, doña Vanessa no se lleva con su fracción, ¿cierto, Dalí? Sí. Entonces no va a tener los votos de su fracción. Doña Vanessa se está lanzando casi como una cuestión de principios, de creer que ella tiene una trayectoria. Ella nos lo dijo en alguna entrevista en la elección en algún momento, que ella cree que tiene méritos, entonces se propone su nombre. Pero curiosamente, si ella es presidenta, los votos no van a salir de su propia fracción porque no la apoyan. Claro, después veremos si sale el PUT diciendo que es, ¿verdad?, que es de ellos, porque es la política, ¿verdad? Saldrá diciendo que bueno, es nuestra diputada, y ellos en todas las actividades políticas sale toda la fracción en el podio, al frente, salen como una fracción cohesionada, salen 7. Usted los ve, pero las formas a los que nos toca cubrir esto no nos engañan, ¿verdad? Sabemos que la unidad no es unidad para nada, aunque su presidente quiera decir que está muy unida y todo eso es lo que dice el presidente, pero su fracción está dividísima. Y es más, hay gente que nos han dicho que en el PUT no la soportan a doña Vanessa, porque además ella tiene un liderazgo propio, que no es acompañado por el resto, que de alguna forma yo creería que si usted le pregunta a la gente no saben quién es el resto de la fracción, salvo don Leslie o Jorge, por todo el rollo de Poás y todo ese tipo de cosas. Entonces, en un momento determinado, cuidado y si le prestan los votos de Liberación Nacional a doña Vanessa, porque le repito, quienes saben hacer política aquí son los hermanos Arias, el expresidente Arias a nivel internacional, que no es lo que estamos hablando, y a nivel local un poco como exministro y demás, don Rodrigo Arias. ¿Por qué? Porque a mí me sorprendió el tema de salud de don Rodrigo Arias, me sorprendió, pero claro, en esto también hay que llevar un poco de equilibrio, porque sabemos que Casa Presidencial es bastante altisonante en su ¿verdad?, en su discurso y demás, y la Asamblea Legislativa es curioso. Yo empezaba a escuchar gente que odiaba a los hermanos Arias diciendo, qué curioso, ahora no es que los amo, pero ahora los veo potables. ¿Por qué? Porque cuando las cosas las comparas, empiezas a decir, cuando alguien habla muy duro, ¿qué buscas? La serenidad, buscas la tranquilidad, buscas paz, ¿verdad? Y don Rodrigo, aunque debe estar bastante enfadado con lo que le diga Casa Presidencial, mantiene una mesura,
nunca le ha hecho una ofensa al presidente, que recuerde, el presidente Chávez. En ese equilibrio creo que cuidado hay una reconfiguración de fuerzas. Incluso manda tecito y todo. Bueno, y ve al Frente Amplio, vea que el Frente Amplio no ha descartado votar por doña Vanessa, ¿verdad? Aquí, entonces puede tener una composición que finalmente cuida de doña Vanessa y don Rodrigo Arias, claro, lo hará público, ¿verdad? De alguna forma ellos dicen, cedemos o algún discurso que se busquen para eventualmente, y con la fracción, apoyar a doña Vanessa. Pero no vea, aquí hay algo interesante. Por un lado, tenemos en este momento 3 opciones. El oficialismo no va a votar por Vanessa Castro, cuéntelo. Ya dijeron que no iban a votar por don Rodrigo Arias. De momento queda doña Rosalía. Y hay otro tema, que eso es lo que me gusta, a mí me gustan los números. Fue María Marta, ¿verdad? María Marta no la asumes como, todavía o Luz Mari no. tampoco la tomas como oficialista. Bueno, pero espérese, todo depende de las fracciones, cómo voten. Ya don Gilbert Jiménez dijo, yo quiero votar por una mujer. Entonces ya eso básicamente dijo, no voy a votar por don Rodrigo Arias. Hay que ver si mantiene esa posición. Entonces, y hay algo que quiero ver porque el Frente Amplio ya anunció que ellos van a votar por doña Vanessa. Entonces, si votan en bloque, estamos hablando de que ahí son 6 votos por parte del Frente Amplio y ya le estarían dando a doña Vanessa. Vamos a ver cómo se fraccionan el bus. Vamos a ver el detalle que dijeron en el Frente Amplio. Informar nuestra intención acordada hoy en reunión a estar anuentes en apoyar la candidatura para la presidencia de la Asamblea Legislativa de la diputada Vanessa Castro. Continuaremos levantando la bandera de un directorio legislativo dirigido por mujeres de oposición para este último año de nuestro periodo, que nos parece fundamental para lograr los objetivos que nos hemos planteado de cara a un gobierno cada vez más agresivo hacia las instituciones democráticas. Ya lo decía Dalí, bueno, Gilbert Jiménez no votará por Rodrigo Arias. Incluso invitaron al candidato ya oficial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, en una conferencia de prensa donde se brindó el apoyo de la bancada de Liberación hacia la candidatura de Rodrigo Arias. Así es que bueno, estaremos atentos de qué vaya a pasar este próximo 1 de mayo, no solo en el lugar de la presidencia de la Asamblea Legislativa, sino en los demás puestos que acompañan este directorio legislativo. Compañeros, en 30 segundos nos despedimos. Mariela, ¿qué podemos esperar para este 1 de mayo? Bueno, o sea, lo dijo Danilo muy claro. Yo creo que poner a Vanessa Castro todavía puede dialogar mucho menos que con Rodrigo Arias. O sea, si Rodrigo Arias está en el centro, yo creo que con Rosalía Brown puede dialogar un poco el Ejecutivo, y hacia el otro lado con Vanessa puede dialogar mucho menos de lo que con Rodrigo Arias, porque es cierto, Rodrigo Arias ha tenido sus complicaciones con Rodrigo Chávez, pero no ha tenido los ataques de un lado para otro que sí ha tenido Vanessa Castro con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces yo creo que, o sea, poner a Vanessa Castro es dinamitar más, ¿verdad?, la comunicación entre la Asamblea y la Presidencia, que tal vez, me imagino que eso es lo que pretende el Frente Amplio, pero digamos, lo veo como mejor estrategia que seguir con Rodrigo Arias, por lo que ya les mencioné anteriormente. Yo sí creo que si se quisiera un cambio, ¿verdad?, de decir, bueno, Ejecutivo, dialogue, ¿verdad?, si eso era lo que quería, la opción era Rosalía Brown. Pero bueno, esperemos a ver cómo se van reconfigurando esos votos, ¿verdad? O cuál más bien es el objetivo detrás de esos votos, porque no todos tienen el mismo objetivo cuando votan por un candidato a la presidencia de la Asamblea. Unos dirían, no, yo lo que quiero es que saque mis proyectos, yo lo que quiero es que moleste al Ejecutivo, yo lo que quiero es que todo siga igual, no sé, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que quieren realmente las fracciones, cuáles son las intenciones detrás de votar por un candidato u otro. Ya nos robó Mariela los 30 segundos de los demás. Vamos a cerrar. Danilo, 30 segundos, este cierre para este próximo 1 de mayo. Si bien yo creo que don Rodrigo Arias es de los mejores diputados que hay, trayectoria y demás, y que sería, junto con don Francisco Antonio Pacheco, el cuarto periodo, los únicos dos que han estado lo cuarto, a mí me encantaría la imagen, le confieso, don Rodrigo Chávez, el 5 de mayo, el lunes,
verse con Vanessa Castro, a quien ya se sabe todo lo que ocurrió. Sería una imagen espectacular y además una mujer que merece, creo que también tiene una trayectoria, pero repito, el PUS, y lo digo ahora porque el PUS se subirá a aplaudirle, ¿verdad? Pero el PUS no ha estado con doña Vanessa Castro. Los votos vendrían de afuera. No sería el primer presidente que obtiene, pero ahí se requiere una alta habilidad política y yo no dudo que si don Gilbert dice eso es porque ya habló con doña Vanessa. No lo va a decir sin saber qué puede pasar el 1 de mayo. Gracias, Danilo, por acompañarnos. Danilo de La Reacción CR, también Mariela Palma, allá que nos acompañaba desde su casa conectada virtualmente. A Dalia Aguirre, como siempre, gracias por estar acá en La Primera Palabra, y a ustedes allá en su casa, gracias por acompañarnos una noche más de domingo en este análisis y debate de la política nacional de cara a este proceso electoral del 2026 y también de lo que pasará el próximo 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, donde por supuesto tendremos amplia cobertura acá por la pantalla de Canal 1, así es que los esperamos en el próximo programa de La Primera Palabra. Gracias.